Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal después de tanto tiempo, en el que vamos a tratar un tema bastante recurrente como son los brokers financieros. Recordad que en el canal tenéis distintos vídeos referentes a este tema como son qué es un broker financiero, análisis de distintos brokers como pueden ser de Giro, Trade Republic, etcétera, y por supuesto que aprendamos a entender cómo podemos desglosar las comisiones, cómo podemos entender la fiscalidad de ese broker, si está regulado, qué ventajas nos ofrecen, qué tipo de broker es, etcétera. Por ello, vamos a tratar hoy un broker muy importante que hemos dejado en el tintero porque es necesario analizarlo en mucha profundidad, paso a paso, puesto que es Interactive Broker, que tiene una aplicación muy compleja, es decir, no tiene una aplicación de escritorio, tiene distintas opciones, una estructura de comisiones un poco más compleja que otros brokers como pueden ser Trade Republic, DeGiro, eToro, es decir, los brokers clásicos que todos conocen. Y por ello, hoy, y seguramente no nos da tiempo en un solo vídeo, vamos a empezar analizando poco a poco qué es Interactive Broker, qué ventajas nos ofrecen y cómo podemos sacarle partido. Así que bienvenidos a este vídeo. Muy bien, sin más dilación, vamos a empezar con el análisis de Interactive Broker y para ello lo primero es un pequeño disclaimer de que este tipo de broker, es decir, los brokers financieros no dejan de ser empresas, en muchos casos cotizados, y sus políticas estarán sujetas a un constante cambio. Por ello, puede ser que muchas de las cosas que veamos en este vídeo pues queden obsoletos en un futuro, como por ejemplo ha sido una comisión mensual de mantenimiento que cobra Interactive Broker en el pasado y que ya no lo hace. Por ello, lo que queremos hacer con estos vídeos es que se vea bien cómo podemos analizar el broker y en un futuro, por supuesto, si queremos decir si un broker pues es ideal para nosotros o no, pues tener como base los vídeos, pero tenemos que saber bien nosotros mismos cómo analizarlo. Como el vídeo va a quedar extenso y seguramente lo tengamos que dividir en el futuro, pues vamos a ver un poco qué vamos a ver. Primero, qué tipos de mercados financieros nos da acceso Interactive Broker, que vemos que son bastantes, y a qué tipos de productos financieros podemos acceder. Segundo, cómo se estructura, digamos, la tarificación, es decir, qué estructura de comisiones sigue, porque veremos que este broker tiene una estructura de comisiones un poco más compleja de otros brokers como son de Giro o como son, como hemos visto también, Trade Republic, etcétera. Luego, muy importante, qué tipo de broker es decir, qué regulación sigue, muy importante también, si es una empresa de confianza, que veremos que Interactive Broker es una empresa cotizada, que tendremos acceso a sus cuentas, a una gran cantidad de información, etcétera. Y finalmente mencionaremos qué servicios y qué plataformas tiene Interactive Broker, que veremos que es uno de sus principales puntos fuertes, porque tiene una plataforma bastante compleja, tiene tanto una aplicación web, una aplicación de escritorio, una aplicación móvil, otro tipo de servicios, etcétera. Por ello, vamos a empezar viendo, como digo, los mercados financieros y qué tipo de productos podemos ver en Interactive Brokers. Muy bien, vamos a empezar con el análisis de Interactive Broker. Y el primer punto, por supuesto, que debemos saber es si el broker financiero nos da acceso a los mercados financieros que nos interesan y a los productos financieros que son de nuestro agrado. Por ejemplo, si queremos acciones negociadas o invertir en ETFs y el broker financiero pues no nos da acceso a ellos, pues al final no interesa ni abrir la cuenta. Por ello, si entramos en la propia página oficial de Interactive Broker y bajamos un poco, veremos primero un mapa interactivo muy intuitivo y bastante bueno, en mi parecer, donde podemos ver los exchanges o las bolsas de valores más importantes del mundo y en naranja amarillo las que están cerradas y en azul las que están abiertas. Por ejemplo, si pinchamos en el NYSE, en el New York Stock Exchange, podemos ver el horario de apertura y de cierre en hora local. Podemos ver aquí que está abierto. ¿Por qué? Porque son las 2:40 en hora local y cierra a las 4. Mientras que, por ejemplo, podemos ver aquí la bolsa de Madrid, hora local y la apertura y el cierre. En este caso podemos ver que nos da acceso a 150 mercados entre 33 países y 25 divisas. Y es que si le damos a más información veremos la gran cantidad de productos financieros y de mercados financieros a las que nos da acceso. Y tendremos acceso a América, Europa, Asia Pacífico, incluso África. Y la gran cantidad de productos es que dentro de América pues tenemos acceso a acciones, ETFs, distintos tipos de derivados como son las opciones, futuros, opciones sobre futuros, renta fija, divisas, fondos, etcétera. Es decir, os recomiendo muchísimo, si estáis planteando abrir una cuenta en Interactive Broker, primero que echéis un gran vistazo a la gran cantidad de bolsas de valores. Por ejemplo, la bolsa de Madrid, en Alemania pues tenemos Xetra, es decir, las más conocidas al final. Es decir, muchísimos mercados financieros y muchísimos productos, por lo que recomiendo mucho, primero, que veamos bien pues todo esto, incluso si nos interesa invertir en mercados de Asia y Pacífico, pues podemos ver que tenemos acceso a Hong Kong, India,
Singapur, Australia, un largo etcétera. Muy importante este paso previo para saber si el broker pues, nos ofrece lo que necesitamos. Perfecto, hemos visto si Interactive Broker nos ofrece los productos financieros que nos interesan y nos da acceso a los mercados que nos interesan. Y una vez que hemos visto esto, vamos a ver uno de los puntos más importantes que ya nos debe hacer dudar o no del broker financiero, que es su regulación. En el caso de Interactive Broker, pues es reconocido mundialmente, por lo que no nos debe hacer dudar de que es un broker altamente regulado, y es que Interactive Broker está regulado por las empresas más importantes, es decir, las empresas reguladoras más estrictas y más importantes del mundo, como son la SEC o la FCA, regulador británico. Y también tiene regulación europea, por lo tanto estará dentro de los registros de la Comisión Nacional de Mercados y Valores, la CNMV en España, con el registro 797. Ya esto nos da a entender que Interactive Broker cumple unos estándares de calidad altísimos y al final está estrictamente regulada. Además, es un broker cotizado, por lo tanto podemos acceder a todas sus cuentas, podemos ver mucha información, podemos ver sus resultados, etcétera. Por ello, pues bueno, ya podemos ver la solidez financiera de la empresa y si en el futuro pues puede tener problemas o no de que pague a sus clientes o problemas de quiebre, es decir, de que quiebre la empresa y pues tengamos que asistir a uno de los puntos más recurrentes que hemos visto en otros análisis, que es el fondo de cobertura. Y es que al final, como Interactive Broker tampoco son acciones nominativas, pues tenemos un fondo de cobertura. Es decir, en el caso de Interactive Broker, pues si entramos a su página web, pues podemos ver que el fondo de cobertura pues es un fondo de hasta el 90% del total de la cuenta y unos 20.000 euros, como ya ocurría en el caso de DeGiro, que también era una cobertura similar. Por ello, podemos ver que muchas de las características de este broker pues se comparten con otros como son DeGiro, y al final podemos decantarnos o no por los productos financieros que nos ofrecen, que son bastante más. Muy bien, hemos visto a qué productos financieros y mercados financieros nos da acceso Interactive Broker, así como qué regulación sufre dicho broker. Pero vamos a ir un paso más allá y vamos a ver uno de los puntos más importantes, es decir, que más nos interesan a la hora de abrir una cuenta en el broker, que son las comisiones. Interactive Broker cuenta con unas comisiones tanto variables como fijas y una gran cantidad de tipos de comisiones que nos pueden cobrar, que en muchos casos no nos van ni a afectar. Por ello, y en este canal lo que busco es que, pues bueno, tengamos esa curiosidad de investigar, como analizar simplemente las comisiones sería un vídeo pues de 1 hora. Vamos a ver unas pinceladas y dónde podemos encontrar esta información, y os recomiendo encarecidamente que si estáis dispuestos a abrir una cuenta de Interactive Broker, pues que dediquéis el tiempo necesario para estudiar bien estas comisiones y saber si os interesa. Para ello, entramos en la página web de Interactive Broker, no hay pérdida, y en tarificación tendremos tanto las comisiones, tipos de márgenes, tipos de interés y las tarifas. Bueno, si entramos primero en las tarifas, veremos tanto los requisitos para abrir una cuenta como otras comisiones, y esto es interesante. Si entramos en requisitos, ya os adelanto que los requisitos, como dicen aquí, son $0. Efectivamente, antes sí que había unos requisitos, pero ahora los requisitos pues prácticamente son inexistentes. Lo que sí que cuando abráis una cuenta, y ya lo veremos en un futuro vídeo cuando hagamos el paso a paso de cómo abrir una cuenta en Interactive Broker, pues os pedirá que especifiquéis cuánto dinero tenéis, tanto dinero digamos líquido, es decir, que podéis hacer uso de él de forma inminente, como dinero que podéis hacer uso pero más a largo plazo, por ejemplo dinero que tengáis invertido o dinero que directamente pues lo tengáis en otras propiedades. En función de los que especifiquéis, pues bueno, pues Interactive Broker nos dará acceso a todos los productos financieros de los que dispone. Como al final veíamos en DeGiro, otra forma que tenían en DeGiro era que tenías que hacer un examen para acceder a todos los productos financieros. Pues bueno, aquí pues hay que especificar bien con cuánto capital contamos, que como ya estaréis imaginando, eso no tiene forma de revisar. También otra cosa muy interesante es que miremos las comisiones generales que podemos sufrir. En este caso, si entramos en otras comisiones, más información, pues veremos las distintas comisiones, ¿vale? Bastante estructuradas. Como digo, Interactive Broker tiene una cantidad ingente de comisiones que en muchos casos ni nos afectarán. Pero bueno, aquí tenemos un propio índice, por ejemplo, si entramos en negociación, pues bueno, pues veremos un poco las distintas comisiones que nos asignarán, ¿vale? Cancelación o modificación de órdenes, dependiendo también del país, es decir, si estamos en Estados Unidos, estamos en Europa, Oriente Medio o África, etcétera. También, si volvemos al índice, pues veremos también algo interesante que son movimientos de capital, que en este caso veremos que lo llaman movimientos de tesorería, es decir, cuánto nos cobrarían si retiramos fondos. Por ejemplo, aquí nos dicen que tenemos una solicitud de retirada gratuita por mes. En este caso, bueno, como siempre hemos dicho, hay que mirar todo esto muy bien,
¿vale? Depósitos en efectivos, comisiones y cargos mínimos. Por supuesto, nuevamente, dependiendo si es América o Europa, Oriente Medio y África. Comisiones por transferencia de valores y un largo etcétera, ¿vale? Os recomiendo mucho que veáis. No hay pérdida, al final simplemente es leerlo, pero os recomiendo muchísimo que leáis este apartado de tarificación, porque al final es muy interesante. Y por último, vamos a hablar de las comisiones. Y es que de Interactive Broker, ¿vale? Cuenta con una estructura de comisiones tanto por niveles como fija. En este caso, vuelvan a haber pérdida. Si entramos en tarificación, comisiones, pues tendremos una presentación general de la estructura de comisiones por nivel y la estructura de comisiones fija. Luego volvemos a darle, por ejemplo, si queremos verla por nivel, pues le pinchamos y volvemos a lo mismo, dependiendo del sitio, Norteamérica, Europa o Asia Pacífico, ¿vale? Y luego también dependiendo del tipo de producto, si son acciones ETF, warrants, opciones, etcétera, ¿vale? Aquí vemos que también, como estamos en una comisión, ¿vale? Recordemos, por nivel, pues tendremos que la comisión será en función del volumen mensual que tengamos. Entonces, puede ser interesante en función del tipo de inversor que seamos y de la frecuencia con la que invirtamos y retiremos dinero. En este caso, ¿vale? Echarle un ojo. Como digo, una cantidad súper ingente de información, pero bueno, al final, pues si somos inversores en europeos, que invertimos solo en acciones europeas, pues bueno, pues a lo mejor solo nos interesará mirar la estructura de comisiones en Europa y no en el resto de países, obviamente. Y luego también tendremos, como si volvemos a entrar a comisiones, bueno, lo tenía aquí en verdad, la estructura de comisiones fija, que la estructura de comisiones fija, como os imagináis, pues bueno, pues ya no influye el volumen medio de acciones que tengamos, ¿vale? Sino que las comisiones, como bien dicen, son fijas y bueno, pues nuevamente vemos aquí que al igual que habían de Giro, tenemos una serie de ETFs sin comisión por transacción, ¿vale? Luego aquí, pues bueno, pues tenemos un ejemplo, también Canadá, México, Europa y un largo, etcétera, ¿vale? Entonces simplemente tenéis que saber que existen estas dos estructuras de comisiones, ¿vale? Luego, los requisitos que hemos visto para abrir una cuenta y también las comisiones generales. Más bien, ¿dónde encontrar esta información? Recordemos que en tarificación, tanto en comisiones como en tarifas, podemos encontrar toda esta información. Os recomiendo encarecidamente porque creo que es uno de los puntos más importantes y quizás más extensos que veáis. Y simplemente, pues lo dicho, si sois unos inversores que invertís solo en empresas de España, pues bueno, mirad las comisiones para este país y mirar las comisiones, tanto estructura de comisiones por niveles como fija, que se os aplique para España. Es decir, para acciones negociadas en España. Muy bien, vamos a dejar aquí el vídeo porque ya está quedando un poco largo. Lo más interesante, ¿vale?, que vamos a ver en un futuro vídeo es cómo podemos abrir una cuenta paso a paso y luego cómo acceder a estas plataformas, estos servicios que nos ofrece Interactive Broker, que como ya introduje, pues tendremos tanto una plataforma de escritorio, plataforma web, una aplicación móvil y un largo etcétera de servicios que nos serán muy útil. Ya muchos pensaréis que hemos dejado el vídeo muy genérico y es que lo que busco con esta serie de vídeos es que hagamos como un ejercicio de cómo buscar esta información de forma eficaz, ¿vale? Porque al final podemos ver un vídeo que nos cuente las cosas básicas, que dure 40 minutos, pero siempre se nos escapará algo. Entonces lo mejor es que aprendamos a entrar pues, en su página web, en documentos oficiales, tanto en inglés, en español, etcétera, y sepamos extraer la información que nos interesa. Y eso es lo que busco con esta serie de vídeos, que sepamos hacer esto. Porque al final aplicará en muchos aspectos de nuestra vida. Desde abrir una cuenta en un broker financiero, una cuenta en un banco clásico, o mil cosas que podemos hacer. Por ello, muchas gracias por el vídeo. Por supuesto, cualquier duda que tengáis, dejadla en los comentarios, ¿vale? Es decir, aquí aunque hayamos dejado quizás el punto de las comisiones un poco más genérico, porque creo que interesa mucho más que la persona que las quiera analizar pues vaya a su caso concreto, pero preguntar en los comentarios sin ningún problema. Muchas gracias por apoyar el canal y nos vemos en futuros vídeos. Hasta la próxima.